más de denuncia como concejal y con otros moradores también del sector de la zona de tolerancia para saber qué es lo que va a pasar cuando entre ya a debate la ordenanza del PDOT y PUCS. Se hizo ya un primer debate, se aprobó esta ordenanza, no se conoce para qué plazos estarán definidos ya el que se llame nuevamente segundo debate, pero sigue insistiéndose y sigue la incertidumbre, qué es lo que va a pasar con la reubicación solicitada por los moradores de la zona de tolerancia. Iván, bienvenido a la W, buenos días. Gracias, buenos días, un saludo cordial a ustedes, a usted Rubén, a usted Carlos, un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos sintonizan a través de la W Radio. Sí, quisiera tomarme unos minutos, Rubén, si me permite, para expresar mi alegría por lo acontecido esta madrugada en la Asamblea Nacional con la expedición de las amnistías para los perseguidos políticos. Me alegra enormemente el hecho de que sea podido hacer justicia con compañeros perseguidos del correísmo, de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo Paola Pagón, Virgilio Hernández, Cristian González, Jofre Poma y demás ciudadanos que han sido amnistiados, que han sido perseguidos y que se hizo justicia en esta madrugada, estimado Rubén. Quisiera yo comentar ese hecho. ¿Cómo no? Bienvenida a la información suya hoy a las 4 de la mañana. Mire usted, a esa hora se termina aprobando por una amplia mayoría de la Asamblea Nacional. Así es, hizo justicia. Yo expreso mi alegría, mi solidaridad con los compañeros que han sufrido tanto por el hecho de ser parte de una línea política representativa de aquí del país. Con respecto a su pregunta, estimado Rubén, sí, en efecto, en las próximas semanas esperamos que se trate en segundo debate el PDOT y el PUCS, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Tenemos un problema muy grave, muy sentido desde hace varias décadas. 50 años está presente la zona de tolerancia y no se ha dado respuesta a este problema de desarrollo y de ordenamiento territorial. Y es necesario que en el PDOT y en el PUCS, que estamos por debatir en segundo debate, en segundo definitivo debate, tengamos ya una solución definitiva para este espacio. Se necesita tener un estudio que nos presente varios escenarios sobre la posibilidad de una reubicación de la zona de tolerancia, Rubén. No podemos trasladar el problema actual que tiene la zona de tolerancia a un nuevo lugar. No se trata de eso. Lo que nosotros hemos planteado, Rubén, es que se diseñe en otro espacio, en otro lugar de la ciudad, en otro lugar del cantón, una suerte de ciudadela cerrada en donde al interior de esta ciudadela se puedan emplazar estos negocios, estos nightclubs, estas casas de citas, con un esquema de seguridad en donde no se permite el ingreso de armas a través de estos sistemas de control de armas para evitar el ingreso de las mismas a este lugar y sea un lugar mucho más seguro. Lo mismo, esté prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes. Es un lugar en el cual en su interior existe un centro de salud que tiene que ser gestionado con el Ministerio de Salud Pública del país. Y también cerca de este lugar, no dentro, pero cerca de este lugar, a algunos cientos de metros, esté instalado un centro de desarrollo infantil y un centro de capacitación laboral. ¿Para qué? Para que en el centro de desarrollo infantil estén los niños, hijos de las señoras que trabajan en esta actividad, ¿no es cierto?, de las trabajadoras sexuales, y exista un centro de formación de cara a una transición de la actividad que ellas están llevando a cabo actualmente y que puedan tener alternativas laborales distintas a las que actualmente tienen para que ellas puedan capacitarse, puedan prepararse y tener esa posibilidad de transitar a otro mundo laboral distinto al que actualmente tienen. También el centro de salud es necesario, Rubén, porque se necesitan hacer chequeos permanentes. Las personas que están en la actividad, como es en el trabajo sexual, se necesitan chequeos médicos permanentes para evitar, por ejemplo, los contagios de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Adicionalmente, también en este espacio, en esta especie de ciudadela que estamos pensando, Rubén, se necesita una unidad de policía comunitaria. Entonces, otro enfoque, es otro modelo muy distinto al actual espacio desordenado, disperso, en donde hay altas conflictividades, hay altos problemas de inseguridad, de violencia. Solo entre el año 2012 y 2013 hubieron 12 casos de homicidios vía sicariato. Y hace pocas semanas
fuimos testigos de que hubo otro caso de sicariato en la zona de tolerancia. No se puede permitir ese tipo de hechos, Rubén. Se necesita controlar ese espacio. No podemos darnos el lujo de que nuestra inacción genere en esa zona de tolerancia, en el barrio Cayambe y los alrededores, la construcción a futuro de manera espontánea, diríamos, de una suerte de favela, como se tiene en Río de Janeiro y en otras ciudades de América Latina. Tenemos que controlar ese espacio. Tiene que estar subordinado a la legalidad, subordinado al orden y al desarrollo del cantón. Ahora, frente a lo que usted está exponiendo, Iván, me parece que la concepción del proyecto está bastante bien. El asunto es, ¿será ejecutable? ¿Se lo podrá realizar como usted lo acaba de manifestar? Primero que habría que determinar ya con muchísima anticipación el lugar a donde se va a emplazar, porque se va a necesitar un área de terreno bastante grande, porque no hablamos de un solo negocio, o sea, sí de una misma actividad, correcto, pero son varios los negocios y lo que se necesitaría también es un área grande que deberían comprar. Suponemos que en conjunto para poder emplazar toda esta nueva zona de tolerancia. Así es, Rubén, son varias hectáreas las que se necesitan prever, porque además también puede haber crecimiento de esta actividad. Con el crecimiento de la ciudad puede haber crecimiento de esta actividad. Y también se necesita tener una suerte de zona de amortiguación para que no se construya absolutamente nada alrededor y no existan casas de citas que después vayan construyéndose fuera de este espacio que está determinado. Rubén, es importante señalar lo siguiente. El momento que tenemos eso es mucho más fácil controlar, por ejemplo, esta situación desbordada de la actividad de trabajo sexual que está en zonas como, por ejemplo, el terminal terrestre, la Chola Cuencana, la calle Sangurima, la Vega Muñoz, todos estos espacios que están absolutamente descontrolados. No solo es para la zona del barrio Cayambe, la zona de tolerancia, sino el momento que tenemos en ese otro espacio ya dedicado exclusivamente para esta actividad, que era absolutamente prohibida la posibilidad de hacer en ningún otro espacio de la ciudad, y podemos controlar de manera mucho más fácil la actividad de trabajo sexual. Entonces es importante, es necesario voluntad política para poder emplazar este proyecto y necesitamos y es necesario colocar con precisión mucho más exacta los tiempos para poder tener el estudio y poder aprobar de ese estudio, aprobar en el Consejo Cantonal en este periodo, que no sea el siguiente Consejo Cantonal, sino que sea este Consejo Cantonal el que apruebe el lugar en el cual se podría emplazar ya la nueva zona de tolerancia. Eso es fundamental, Rubén. Ahora, Iván, me preocupa el tema de que entramos en un año electoral y nadie quiere ganarse un lío y un problema en año electoral haciendo y aprobando algo que de pronto se va a volver conflictivo, porque la zona en donde se vaya a emplazar a nadie le va a gustar que venga a mi zona a emplazarse una zona de tolerancia, Iván. Y ese también es el otro grave conflicto, se vuelve un conflicto de intereses. ¿Usted cree que tenga la decisión y la firmeza este Consejo Cantonal de poder dejar aprobando en este segundo debate? Yo creo que es fundamental asumir la responsabilidad que los ciudadanos nos han dado. Rubén, nosotros somos legisladores, somos autoridades y tenemos que tomar decisiones responsables. No se ha tratado este tema en 50 años. Este Consejo Cantonal puede hacer historia y tratar este tema en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Es el momento oportuno para hacer esos cambios y yo como concejal estoy dispuesto a hacerlo. A pesar de que es una situación compleja, difícil, no es fácil, Rubén. Claro, tampoco tiene que hacerse en una zona poblada, tiene que hacerse en un lugar alejado de los centros poblados, ¿no? No puede ser en un espacio, en un territorio en el cual existan comunidades cercanas. Tiene que ser un lugar en donde esté con suficiente distancia, pero también obviamente con el acceso a servicios como el transporte y otros servicios básicos de infraestructura. Sin embargo, tenemos que tomar esa decisión, Rubén, porque lo otro es dejar pasar esta oportunidad y que siga el problema latente ahí, además con una situación nacional de alta inseguridad, Rubén, como no hemos vivido antes, en donde hay presencia de mafias que están controlando territorios, sobre todo en la costa del país. Entonces es absolutamente necesario que Cuenca ordene ese espacio antes de que se complique mucho más la situación y sea invivible aún más para los ciudadanos del sector, los moradores de toda esa zona, que ya viven desde hace 50 años un problema de alta conflictividad, de alta inseguridad, con presencia de una serie de actividades ilícitas
y con la zozobra diaria de que se les cruce una bala por algún tiroteo entre sujetos que están peleándose por ese territorio, ¿no? Se terminó el primer debate. ¿Cuál fue la conclusión al término de este primer debate sobre este conflicto que estamos hablando, Iván? Bueno, que se tiene que establecer un estudio, que se tendría que establecer un estudio y hay una temporalidad de 3 meses para tener ese estudio, pero lo que yo estoy planteando es que se tienen que acotar los plazos, es decir, muy bien, tengamos el estudio en 3 meses, pero sobre el estudio pongámonos un plazo para aprobar ese estudio y definitivamente decir, en este lugar se va a emplazar la nueva zona de tolerancia y tienen un plazo para salir de aquí, de este otro lugar. Ahora, esto no se convierte en una trampa, Iván, si dice 3 meses. Entendemos, y así lo dijeron cuando ya se terminó en el primer debate, en su aprobación, que para este mes de marzo estaría entrando en discusión ya el segundo debate, para este mes que estamos hablando. Los 3 meses exceden lo que sería la discusión ahora, Iván, y sería extemporáneo si no se tiene ese informe, porque lo que van a decir es, no conocemos, no tenemos el informe, y por ende no se aprueba y esto quedará para eternas memorias. Si ajustamos los plazos, Rubén, es posible que salgamos con una decisión con respecto a este tema. Si es que el plan el PDOT y el PUC se debate en cuestión de un mes, por ejemplo, y se aprueba en un mes más, en 3 meses sí estaríamos en los tiempos necesarios, en los tiempos que le atañen a ese Consejo Cantonal. Y con periodo posterior de consideración de ese estudio, podría ser en cuestión de un mes más, se podría estar estableciendo ya cuál es la zona de tolerancia. Es una decisión difícil, dura, pero es necesaria, Rubén. Además, lo que estamos planteando no es llevar el problema actual a otro lugar, no, es toda una infraestructura social y de seguridad ciudadana que permite evitar esos problemas y esos conflictos que actualmente se tienen. Es el diseño de un espacio absolutamente distinto al actual. En la actual situación están mezcladas los burdeles con las casas, con zonas residenciales, están a menos de 200 metros, están infraestructuras educativas, a muy pocos metros están infraestructuras educativas, de tanto privadas como públicas. Ahí hay hasta centros de desarrollo infantil muy cerca. Entonces es una situación absolutamente desordenada, conflictiva, indeseable, diríamos, ¿cómo es esta situación de tanto desorden, desorganización con respecto a la zona de tolerancia? El tener pensado una zona, un diseño urbanístico para otro espacio con estos elementos, diríamos, en materia de salud, en materia de seguridad ciudadana, en materia de inserción laboral, en materia de desarrollo social, cambia la concepción. Entonces es otro tratamiento de la situación. Bueno, en la discusión de los PDOTs y los PUC se habrán determinado además por el equipo técnico que ha trabajado mucho tiempo. Además de esto se ha dicho de que se ha socializado una cantidad enorme de veces con toda la sociedad cuencana sobre la propuesta. Deberían haberse determinado áreas en donde probablemente están planteando ellos dónde iría la nueva zona de tolerancia, donde debería emplazarse el nuevo Camal de Cuenca, donde deberían emplazarse las terminales terrestres, una nueva universidad, nuevos hospitales. Esto está, si no contempla esto, este plan de ordenamiento territorial, realmente estaríamos en un caos. Entonces, yo creo que si hay toda esa información, Iván, deberá conseguirse los votos necesarios para que esto quede consolidado ya en este segundo debate. Claro, de hecho, Rubén, si hubiera existido voluntad de la administración municipal, ya se tuviera el estudio desarrollado, ya tuviéramos la posibilidad de decidir con mayor, ya hubiéramos podido decidir en primer debate en dónde se puede reubicar la zona de tolerancia, pero no ha habido esa voluntad política para tener definida esta zona. Sin embargo, estamos nosotros pidiendo que se haga ese estudio y están los plazos ahí, que tenemos que ajustarlos, que redefinirlos, mejorarlos para poder en esta administración, en este Consejo Cantonal, que al cabo de un año va a fenecer, ya tener definida esta situación, que es un problema de orden fundamental para el cantón. Resolver esa problemática va a aliviarle enormemente a la ciudad una serie de problemas y de conflictos presentes y futuros. Iván, cambiando de tema, es por la cantidad de preguntas que hemos tenido aquí a través de la red de Facebook que nos piden que traslademos esta pregunta a usted. ¿Qué pasa con el nuevo emplazamiento de lo que podría ser también el nuevo aeropuerto de la ciudad de Cuenca? ¿Esto podría hacerse realidad
o es nada más que una quimera o un sueño nuestro? El aeropuerto de Cuenca necesita un nuevo aeropuerto, eso es fundamental. El actual aeropuerto tiene ya sus limitantes y es un enorme riesgo. Afortunadamente no han existido accidentes mayores. Tuvimos un percance hace algunos años en donde se salió un avión de la pista, pero el momento de hacer un aterrizaje forzoso puede haber enormes complicaciones porque está a pocas cuadras del Parque Calderón, el aeropuerto actual. Es necesario cambiar, es necesario pensar en un nuevo aeropuerto. Ahora, ¿en dónde está la ubicación de ese nuevo aeropuerto? Es una situación, Cuenca tiene muy pocos lugares en donde emplazar ese aeropuerto. Una de las opciones que nos habían manifestado los técnicos de la Corporación Aeroportuaria era en la zona de Tarqui, de Cumbe, en ese sector. Yo tengo mis preocupaciones ahí, Rubén, me he reunido con moradores de la zona, y es que allá hay dificultades porque estamos hablando de una zona ganadera, una zona que abastece de alimentos al cantón, y en esta crisis mundial que estamos viviendo, vamos a ser más conscientes de por qué debemos tener el control de nuestros alimentos y la producción de nuestros alimentos, cuando se están disparando los precios del maíz, del trigo, etc. Es fundamental tener un área de producción de lácteos para Cuenca. El otro elemento que está ahí presente es el tema de el desborde del río Tarqui. Puede complicar el hecho de tener ahí un aeropuerto. Yo tengo ahí mis observaciones con respecto a esa posibilidad. Yo lo que he dicho públicamente es que se puede pensar en que el aeropuerto de Santa Rosa, que está subutilizado, Rubén, pueda ser el aeropuerto para Cuenca. ¿Cómo? En vez de construir un nuevo aeropuerto, invertir los cientos de millones de dólares, costaría, que son más o menos unos 500 millones de dólares, construyamos una autopista mucho más amplia para facilitar el acceso hacia Santa Rosa desde Cuenca. Entonces, una vía con muchos más carriles nos daría una conexión mucho más expresa a Santa Rosa y ese ya es un aeropuerto internacional con pista internacional en donde podríamos tener el acceso para Cuenca en cuestión de un poco más de una hora. Entonces, además, los aeropuertos modernos, Rubén, están muy alejados de los centros poblados, están a una hora de distancia más o menos, ¿no? Eso sucede en los aeropuertos más modernos del mundo y en los aeropuertos latinoamericanos también, salvo algunas excepciones. El propio caso de Tababela en Quito, por ejemplo, el aeropuerto está distante de la ciudad. Entonces, ahí hay mayores condiciones de seguridad para evitar cualquier accidente que pueda cobrar la vida de cientos de personas en caso de un aterrizaje forzoso. Y el aeropuerto de Santa Rosa podría ser una opción. Es lo que yo he manifestado. Hay un escenario de la Corporación Aeroportuaria de darle mayor vida útil al aeropuerto actual con una serie de mejoras y ampliaciones de la pista, que es una opción, claro, porque también es un costo muy alto, es un costo muy alto de 500 millones de dólares de tener un nuevo aeropuerto. Entonces, el aumentar la vida útil del actual aeropuerto es una opción de corto y mediano plazo. Pero tenemos que pensar en el largo plazo y Cuenca sí necesita un aeropuerto internacional para no solo de transporte de pasajeros, sino también de transporte de carga para exportaciones, importaciones y que el sector productivo no dependa tanto de otros aeropuertos. Es fundamental aquello, le manifiesto mi posición en el sentido de mis críticas con respecto a la posible ubicación en la zona de Tarqui y de Cumbe de un posible aeropuerto a futuro, ¿no? Perfecto, Iván. Le agradezco infinitamente por haber estado en la hora clave. Muy buenos días. Muy gentil, Rubén. Gracias. Buen día. Gracias al concejal Iván Abril, que estuvo en la hora clave de la W.